Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, estamos en el set de Quinótico, Festival de Málaga 2025. Seguimos haciendo entrevistas al mejor talento nacional e internacional, porque es un festival con una gran vertiente latinoamericana, aquí en el set del Hotel AC Málaga Palacio, en compañía del Legado Ibérico. De hecho, nos acompaña una tarde más Sole de la Rosa, nuestra cortadora, la mejor cortadora de la Costa del Sol y parte del resto de España, podríamos decir, que viaja con nosotros a cada festival. Sole, ¿todo bien? Me alegro. Y nos acompañan también dos, cuando hablo de talento, es que claro, la industria del audiovisual español tiene aquí a dos señores que tienen mucho que decir. Está con nosotros Tony Carrizosa, productor de Ruido, están aquí por la película Ruido, que compite por la Biznaga de Oro. Sábado Películas, Playtime, ¿cómo estás, Tony? Pues muy bien, muy contento de estar aquí en Málaga y de estar aquí y con vosotros, con Quinótico, disfrutando de este jamón, además tan bueno, Claro, es por que además la cierto. gente te dice, ¿cómo huele? Digo, sí, sí, luego se prueba. Y Jaume Ripoll, que es el cofundador de Filmin, su director editorial, y es el que hace posible que esta película sea un Filmin original. ¿Entró en la parte de talento joven o no entró, David? Porque es Yo que no he me dicho ha fascinado joven. el tema de talento joven. Hay mucho talento joven y talento latinoamericano. Y digo, no sé Yo si no he dicho estoy joven, en es en tu latinoamericano o cabeza. en joven. Pero no sé muy bien dónde estoy. Pero aquí estoy, So- a tu lado, a tu so- vera. Me Somos encantaría jóvenes eso. de espíritu. Aquí lo único que está curado es el jamón. Lo demás es todo fresco. Lo celebramos. Bueno, hablemos de Ruido en principio, después hablaremos de otras cosas, pero bueno, hablemos de Ruido, que es una película que yo creo que en esta selección, digamos que coincide con otras películas de la sección oficial en que promociona, en este caso sí, talento joven, emergente, una directora novel. En esto sí que está en consonancia con otras películas de la sección oficial, pero también rejuvenece un poco el tema de la sección oficial, ¿no? Porque otras películas hablan de temas muchísimo más adultos y esta película va dirigida al público joven, ¿no? Tiene un objetivo que es enganchar a la gente joven. Entonces, lo que quiero preguntaros es cómo os puso en canción esta idea. ¿Cómo os unís para que Ruido salga adelante? Bueno, o sea, el proyecto es un proyecto que llega de las manos de Ingrid. Nos hace un pitch muy bueno y además venía acompañado de un corto que había hecho ella anterior que tocaba este tema, no tan directamente, de hecho no había propiamente una batalla de freestyle, pero sí que estaba un poco el universo. Y bueno, a mí personalmente el discurso de Ingrid y su relato y cómo lo explica, pues me transmite mucho y realmente pues creo que hay que apostar por ella. Y luego, pues bueno, con Jauma, con Juan Carlos y con Filmin, pues tenemos una relación que es tan larga como que te diría que los inicios de Sábado están directamente vinculados a Filmin. Nuestra primera película que produjimos con Sábado fue Barcelona nit d'estiu, la segunda fue Barcelona nit d'hivern y fueron dos películas que hicimos con Filmin y gracias a ellos de la mano desde el primer día hasta el último. Vamos, y desde ese momento, luego tuvimos otra ocasión de trabajar juntos, que fue con Osval, el falsificador, que es el documental que dirigió Quique Maillo, que fue como hace un par de años. Ah, pero teníamos ganas de encontrar una ficción que nos motivara a los dos, que nos encajara a nosotros y a ellos, y se ha dado con Ruido. Entonces, muy feliz, porque para mí pues es un poco trabajar en familia y con unas personas además y un equipo que entienden el cine mucho más allá de la propia producción, porque al final, como sabes, porque hemos hablado muchas veces, para mí luego que tenga visibilidad es casi tan importante como hacerlo y para mí Filmin son los mejores en eso. Jaume, ¿cómo nace esta relación para la película que ya venía de antes? Porque no se parece a las demás. Tú lo decías antes, ¿no? ¿Cuántas películas vemos en Málaga que tienen demasiados puntos demasiados no, tienes muchos puntos en común. Demasiados lo juzgará el espectador que quiera o los críticos. Y Ruido va por otro lado. Va por otro lado la construcción de personajes, va por otro lado en qué tipo de personajes propone, va por otro lado en la manera en que dibuja y desarrolla esos personajes, va por otro lado en la parte formal, va por otro lado en la parte incluso de género, esa mezcla entre musical y drama. Y, y cuando llevas una plataforma y recibes un proyecto que es singular, lo primero que haces es celebrarlo.
Y por supuesto, lo segundo que haces es que ha dirigido Ingrid antes, entonces ves el corto y dices, vale, tiene talento, tiene la habilidad para llevar a cabo aquello que está en ese dossier. Ese dossier dará pie a una película que tenga la singularidad, la personalidad que tiene el dossier. Y es lo que más me apetece. A mí, sinceramente, lo que me apetece es hacer cosas que vayan por otros lados, con los errores que puedan tener esas cosas. Pero sin duda, me parece mucho más excitante, mucho más atractivo, un reto más seductor incluso, y algo de necesidad vital del cine español, buscar otro tipo de audiencias y no repetir las fórmulas que tenemos y que no sabemos de memoria. Es muy interesante cuando habláis de la recepción de proyectos, de cómo acceden a vosotros los y las cineastas. ¿Cómo creéis que os ven las debutantes y los debutantes que os hacen llegar proyectos? ¿Cómo ven a Filmin o a Sábado, ¿no? ¿Y qué tipo de productores esperan encontrar cuando llaman a vuestra puerta, tienen una reunión, os mandan un mail? ¿Cómo os enfrentáis a esa relación con la gente que empiece, que busca su ventana, su oportunidad? Claro, en nuestro caso es cierto que nosotros siempre vamos de la mano de productoras, por tanto, el creador o la creadora que nos viene con un proyecto, lo primero que le decimos es, necesitas venir acompañado. Solo no puedes llevar a cabo esto porque nosotros no somos una productora per se, sino somos plataforma. Y por ahí tenemos el Atlántida y el Mallorca Talent Lab, que de alguna manera es una puerta de entrada para Filmin. Y por otro lado, es cierto que nos vienen jóvenes creadores o directores debutantes de la mano de productoras consolidadas o productoras emergentes. Y entiendo que nos ven como una oportunidad, como una ventana de oportunidad, como un espacio, digamos, donde el reto es bien recibido, donde no habrá líneas rojas prefijadas, donde no habrá una plataforma que dirá esto tiene que ser así o ese tiene que lucir así, porque mis suscriptores exigen que la estética de las obras que yo ofrezca se parezcan a este. No hay algoritmo en principio. Pero no es cuestión de tanto algoritmo, sino de cuestión de manera de ser, ¿no? De manera de lucir las obras. Y yo creo que eso es importante. En el acierto y en el error de todo lo que hemos hecho nosotros es dejar absoluta independencia a los creadores. Yo siempre digo que no tiene ningún sentido que yo como productor o como persona vinculada a Filmin me tenga que meter a cambiar un guión. Me parece de una cosa como de una agresividad y algo como presuntuoso que va en detrimento de la persona que lo ha hecho o de las personas que lo han hecho. Otra cosa es, al final dices, vale, la peli se ha rodado, hay alguna cosa de montaje que podemos mirar, puede ser, pero donde nosotros debemos ser más relevantes, y lo apuntaba Tony, es en la película resultante, que ha sido el resultado de la creación de un equipo artístico muy talentoso, ¿cómo conseguimos que esa obra llegue al público? No inferir en esa obra, interferir en esa obra y decir, no, queremos que esa obra se parezca a la obra que nosotros querríamos que se hiciese. Es un error, y es un error bastante habitual. Y incluso es un error a veces, creo que también de crítica, que a veces juzgamos las películas no por lo que son, sino por lo que nosotros querríamos que fuesen. Y eso que le puede pasar a los críticos, le pasa a los espectadores, no nos debería pasar a los productores. Tony, ¿cómo ves tú a los que se acercan y las que se acercan a vosotros? Hombre, tengo que decir, para ser honesto, que creo que no tengo un caso a mi alrededor de alguien que se haya acercado y no le conozca de nada. Estamos, no solo yo, sino en la productora, siempre muy pendientes del nuevo talento. Y realmente cuando llegamos a hacer algo con alguien, muchas veces lo llevamos ojeando desde mucho tiempo antes. Por ejemplo, Alejandro Marín, que hicimos con el Maricón Perdido, lo veníamos, o sea, ya antes de acabar de la SCAC, ya lo teníamos, o sea, ya íbamos siguiendo su trayectoria y de hecho fue así que antes de que pudiera llegar a hacer su primera peli, ya le ofrecimos hacer la serie de Maricón Perdido y no había hecho más que un corto. Dos cortos. Y así, y con el caso de Ingrid es igual. O sea, Ingrid yo la conozco Ingrid, aunque es debutante en la ficción de largometraje, realmente es una persona que estudió casi conmigo en la SCAC. Yo la conozco, hace 20 años que la conozco. Y ella ha tenido una carrera en publicidad, sobre todo, o sea, muy importante. O sea, que es debutante en un largometraje, pero no debutante en la profesión. Y viene de una relación de tiempo. Y en general siempre es un poco así. O sea, o veo algo, por ejemplo, pues una vez me invitan al teatro a ver una obra de teatro que han hecho unos chavales de Madrid que han hecho una obra que en Madrid ha funcionado un montón y viene un día a Barcelona y hay una persona que me invita, la veo, salgo de la obra de teatro y digo, esto es buenísimo, hay que hacer la peli.
y me acerco a los chavales, son los Javis y la obra es La llamada. Quiero decir, ves algo que dices, wow, es que aquí hay algo especial. Luego, además, o sea, para mí es muy importante el pitch. Muchas veces más que el dossier. O sea, a mí me gusta sentarme con la persona y hablar y que me cuenten la película. Y realmente creo que cuando alguien domina lo que quiere contar, es capaz de explicártelo. Explicártelo y solamente explicándotelo, emocionarte. Que esto, por ejemplo, otro que lo hace muy bien desde el principio es Dani de la Orden. Te cuenta las pelis que las estás viendo. Quizás eso es lo que más me fijo. Ambos habéis hablado de cómo hacer que llegue al público final una película que ya está hecha y que ya habéis empujado, ya habéis avalado. Una película distinta, una película hecha por alguien que os llama la atención, pero luego hay que ponerla ante los ojos de la gente en un mercado, y siento, o sea, y pido casi perdón por hablar en estos términos, porque a veces como que nos abrancan por hablar de vender un proyecto del mercado y tal, pero al final es un sector económico también. Hay que vendérsela a la gente que tiene a su disposición una oferta vastísima, no solo en cine, sino, como bien sabes, también en digital, ¿no? En su casa. ¿Cómo veis hoy el panorama? ¿Cómo veis hoy los cauces? Porque estamos evidentemente en los medios de comunicación, pero también quiero hablar de la publicidad convencional, incluso en las paredes de las estaciones de autobuses, ¿no? O sea, que todo, yo creo que todo está en cuestión, que estamos todos buscando la manera de interesar a la gente, de cogerlos por las solapas, como decían en mis viejas clases de periodismo, y de convencerlos de que vean esto y no vean lo que está enfrente, o que lo vean después, ¿no? ¿Por qué intuís que está pasando, Jaume? Mira, voy a empezar algo que es poco habitual en mí, que es elogiar a alguien. Es que no te ruborices. Creo que el trabajo que estáis haciendo en Quinótico es un trabajo muy importante. No era para por aquí la pregunta. No, yo lo sé, pero tampoco soy una persona muy poco pelota en ese sentido. Ya lo sabe Tony. Sí. Pero es verdad que por la parte de industria creo que no había un canal de información sólido que no solo llegase a la industria, sino a gente que quería aspirar a formar parte de la industria, y eso lo hacéis de forma fenomenal y ayudáis a las películas a que vayan a otro público. Esto por un lado. O sea, creo que es importante. Te lo agradezco en nombre de toda esta gente. Que celebrarlo, probablemente lo que estoy haciendo es una cosa increíble. Y en cuanto al reto de poder llamar la atención, en Málaga hay 23 películas en sección oficial. En sección oficial a competición, 23. No contemos las de fuera de competición, las de zona cine, el resto de secciones. Estás hablando de 60 películas nacionales, por tanto competimos en teoría por el mismo tipo de audiencia, con un diferencial de recursos, que puede ser una televisión generalista, una plataforma, pero en general con recursos que pueden ser similares. No es fácil. Por eso te decía que nos interesa, o nos interesaba a nosotros, entrar en una peli que fuese singular. Que cuando el público viese a Lati, viese el carisma que tiene, la capacidad que tiene de llamar la atención, esa mirada, dices, yo quiero saber algo más de esta persona, de ese personaje. ¿Por qué no puede hacer una directora que tiene 38, no sé qué años tendrá Ingrid, su primera película? También es otra demostración de que el debut no tiene que ver con la precocidad y que como industria tenemos que dejar de lado eso. Creo que también ese es otro tema relevante. Y en cómo llamar la atención, tú sabes que yo estoy obsesionado con el público. Creo que en Filmin durante muchos años hemos intentado construir comunidad y construir relaciones de complicidad con diferentes audiencias de todas las edades, de diferentes sensibilidades. A nosotros se nos acusa muchas veces de ser algo que no necesariamente somos, y que cada uno tire el cliché que quiera. Y esa idea, esa vocación de ampliar público, esa vocación de buscar nuevas audiencias, aunque por el camino te equivoques muchas veces, es algo que debemos hacer. Creo que como industria y desde la distribución tiramos demasiado del algoritmo, no del algoritmo de los demás, sino el que construimos nosotros mismos, que es, esta película hay que estrenarla así, hay que llevarla a este festival, hay que hacer este tipo de promoción y esto dará un resultado que es este. Que creo que ese resultado final se aleja, tiene demasiado poca ambición. Y también, y eso puede que sea impopular, pero tenemos una obligación para con el público. Nuestras películas tienen dinero público y por tanto tenemos que nuestro reto tiene que ser que el público, la audiencia, sepa que existimos. Después les interesaremos, pero lo primero que tienen que saber es que existimos. Lo segundo es que les interesemos. Y lo tercero, que acepten dedicarnos 1 hora y media de sus vidas, 1 hora y 25 en el caso de Ruido. Pero eso no sucede, porque eso no se plantea,
porque es una pregunta muy incómoda, o 3 preguntas muy incómodas. Y creo que los festivales, en los premios, esas son las primeras preguntas que nos deberíamos plantear como sociedad, como creadores y como productores. O sea, si solo tenemos una ayuda pública, tenemos desgracia fiscal, tenemos lo que sea, pues por supuesto que nos debemos al público y tenemos que rompernos la cabeza para pensar cómo llegar a él. Y eso no significa hacerlo de siempre, donde siempre y con los de siempre. O sí. Pero creo que hay que trabajar otro tipo de fórmula, sin duda. Desde la productora, ¿en qué estáis pensando estos meses? Después, además, vamos a decirlo, de un éxito, ¿no? Que venís del éxito de Casa en Flamas, que no sé cuánto de contrapronóstico o cuánto de sorpresivo. Es verdad que la base era muy buena, pero que al final es un éxito sin paliativos. Sí, pero es volver a empezar. Es volver a empezar. No valen las fórmulas. Ahora, otro No, proyecto es otra historia. desde luego la fórmula de lo que hicimos con Casa en Flamas no sirve para Ruido, porque son películas muy diferentes. Para mí creo que incluso más reto Ruido que Casa en Flamas. Es más reto porque de entrada nos dirigimos a un público que no es habitual del cine, de una sala de cine. Cosa que no pasaba con Casa en Flamas. Cuando estábamos con Casa en Flamas, yo estaba convencido que si conseguíamos llegar al público, podríamos decir, senior, ese público sigue yendo a las salas y estaba funcionando. Y ya hemos hablado de esto, pero veníamos de casos como El maestro que prometió el mar, etcétera, etcétera. O sea, hay ese público. Nosotros con Ruido el reto es intentar llevar al cine a gente que habitualmente no va al cine. Y si va, además, va a haber unas películas pues, que van a haber pocas, porque no van mucho, que son grandes superproducciones quizá de Marvel y tal, pero una película española, de producción española, que apele, que llame a un público juvenil en cines, es bastante escaso. Las hay, normalmente responden a una fórmula que tiene que ver con bestseller, romántico, comedia romántica juvenil, sí. que son muy... o sea, que no las voy a criticar ni mucho menos porque ahí está mi hija sentada que tiene 10 años y le encantan. Y las disfruta, pero esto es, Ruido es otra cosa. Es una peli con un mensaje social, con un peso, pero sin embargo para un público joven. Entonces, esto es un gran reto. Y te puedo asegurar que le dedicamos muchísimo tiempo a pensar en cómo llegar a ese público y lo que nos queda por trabajar y por probar, porque al final va a ser un poco trial error también. Estamos navegando un mar que no conocemos. Antes de pasar al momento jamón y a eso de la rosa, os quería preguntar por la estrategia de vuestras compañías. Primero vamos a empezar por Filmin. Por la estrategia en el sentido de qué es un original, cuándo se produce un original en Filmin, qué tiene que ocurrir, cuántos pensáis hacer, un poco cuál es el camino en ese sentido. Nosotros, si llamamos original a aquellas obras que sin nosotros no hubiesen existido, para mí es el camino, posiblemente serían 6, las 3 series, el Tape Autodefensa y Porto Hondo, 2 docuseries que son Oswald y Terence Moix y Ruido. Serían esas 6, pues podríamos hablar de otras obras como el docu de Samantha Hudson, como las 2 primeras Barcelonas, donde nuestro papel fue importante, muy activos desde el inicio, pero digamos que al final la nomenclatura se aplica a esos 6 títulos. La idea es trabajar en más, tener más. Creo que este año anunciamos unos cuantos, 2, 3, los próximos meses. Y es cierto que el año pasado no estrenamos ninguno, no estrenamos porque el rodaje que teníamos que hacer se pospuso a este año y también porque la idea fue apoyar más obras de cine español en desarrollo y no tanto ser el motor de la obra, sino acompañar la obra, ¿no? Por eso estrenamos Volveréis, participamos en Volveréis, participamos en la peli La Estrella Azul, la película de Nacho Vigalondo, Por donde pasa el silencio. Aquí en Málaga estamos en Molljuny, con La Furia, con La Niña y la Cabra, con el documental de Miralles y el documental de Óscar Tusquets, por tanto con 6 obras, incluyendo Ruido. Y yo creo que el camino va a ser este, es decir, tener 1 o 2 títulos potentes en originals y después trabajar en esa idea del cine español desde el desarrollo. Y Sábado, que como dices, lleváis ya muchos años trabajando, pero que quizá habéis sido más visibles que nunca como compañía con Casa en Flamas. ¿Cuál es el camino por delante? O sea, ¿os ha hecho también reflexionar el éxito? En el sentido de, ha sido un poco parteaguas de decir, bueno, somos capaces de esto ha ocurrido, ¿cómo es el camino hacia adelante?
Pues en realidad vamos a seguir haciendo bastante lo que veníamos haciendo. Tampoco vamos a cambiar nada demasiado. Tampoco queremos crecer ni producir mucho más. El formato atelier o artesano nos gusta, estamos cómodos en eso. 1, 2 producciones al año, no más. Y mimarlo y cuidarlo durante todo el proceso. Eso es lo que nos apetece y nos sentimos cómodos. De hecho, o sea, decimos que no a cosas. Decimos porque no podemos asumirlas. O decimos no este año ni el que viene. En todo caso, en el 27. Porque si no, no lo vamos a poder cuidar lo que estamos haciendo. Y nada, nosotros somos una productora muy vinculada sobre todo a 2 talentos, que son Dani y Quique. También abiertos a hacer otras obras, como en este caso hemos hecho Ruido y alguna que tendremos por delante también que estamos preparando. Pero es eso, es un poco una pequeña familia artesanal y queremos seguir trabajando así. Es que lo del éxito de Casa en Flamas, o sea, ha sido circunstancial, pero no ha sido más... O sea, para nosotros no ha sido un reto más grande producir Casa en Flamas que lo fue producir 42 segundos. Que la estrenamos el año anterior y que fue mucho más complicada y mucho más reto para nosotros poder producir esa película. Y que nos costó más en todos los sentidos. O sea, sí. Entonces, bueno, al final lo del éxito a veces... o sea, no hay una relación directa entre... Pero hay algo muy bonito, creo que es en abrir caminos, ¿no? Hablamos de como Alcarrás, es una película que de autor o de autora que abre un camino en la taquilla, digo, cierto hábito. Y la idea de Casa en Flamas con el 47, por un lado, es decir, películas en catalán que pueden llegar a todo el territorio nacional y creo que eso es muy bonito. Y Wolfgang ahora. Y Wolfgang ahora, la peli de Javi Ruiz, sin duda. Creo que eso es algo que de alguna manera demuestra que, bueno, creo que el cine español necesita abrir nuevas vías para que otros las puedan recorrer y ojalá en Ruido sea una de ellas. Y quería acabar apuntando lo que decías tú, David, sí. Que es, creo que el momento más ingrato y más frustrante en la profesión es la cantidad de veces que tenemos que decir que no a gente. Incluso que a veces eres insensible ante... Cuando dices que no te das cuenta de la cantidad de trabajo, de esfuerzo, de cariño que le ha puesto ese guionista o ese directora sobre ese proyecto que te ha mandado un correo y que de repente tú le tengas que decir que no en 2 o 3 frías líneas porque sabes que no tiene cabida. Es muy duro y creo que es el momento más complicado en la parte que nos toca. Quedaría para otra conversación si ha habido algún arrepentimiento de si mucho, se ha pasado por delante de los ojos. La vida el es gran éxito que nunca hicisteis. La vida es arrepentimiento, te lo digo yo. Bueno, habéis mencionado la palabra familia. En esta familia de Quinótico se come jamón, así que Sora de la Rosa, adelante. Ay, por favor, qué bien. Qué ilusión. Esto, claro, se convierte un poco como, bueno, la Ruperta del 1, 2, 3, o sea, son referencias audiovisuales ya, el jamón de Quinótico, el jamón del cine español, del legado ibérico. Y este jamón nos lleva a la pregunta legado. El legado nos pide que preguntemos a todos nuestros invitados e invitadas de todo el legado del cine español o del audiovisual español, podéis iros a una serie si queréis. ¿Qué papel de una peli mítica o serie mítica os hubiera gustado interpretar? Yo Plácido. ¿Pero qué papel? Da igual, Plácido. No. Si no, me gustaría haber participado en cualquiera de los personajes de La Escopeta Nacional. Eso lo dije yo también el otro día. Yo dije el Marqués de Leguineche. Ah, mira, que era bueno, tiene biografía también. Un libro maravilloso. Sí, claro. Sí, estupendo. El personaje de La Escopeta Nacional. Muy bien. ¿Y Tony? Hombre, no estaría mal interpretar a Jorge Sanz en Belle Époque tampoco. No sería un muy bien rodeado. Pero no sé, lo estaba pensando. Es que hay muchas pelis realmente que me han llegado. Te veo como el capitán a la triste, ¿no? A lo mejor conoces esta así. No me mucho eso, no, pero digo la época, no la película. No seas incorrecto. Tienes que decir cosas buenas ahora de cine. También se puede decir producir, qué película habrías producido, si... Claro. No sé. Pues apellidos vascos. No, Belle Époque, sin duda. Pues sí, lo del Oscar es bonito. Y es una... No, pero precisamente que soy muy defensor de la comedia también, sí. Y nosotros hacemos bastante comedia en general, que una comedia que llegó a ese reconocimiento y a ese... Bueno, es que realmente para mí es una película que es importantísima.
en la historia del cine español, más allá del Oscar y de todo. O sea, es casi generacional. Yo lo he vuelto a ver hace poco y es verdad que aguanta, ¿eh? Aguanta la película, está bien. Jordi Évole le hizo un Salvados especial Belle Époque. No sé si os acordáis. Veo que ya mesa mucho que hablar, es verdad. En fin, vamos a dejarlo aquí. Jaume Ripoll, Toni Carrizosa, gracias por venir a Quinótico, como siempre. Muchas gracias. Y suerte con Ruido, que vaya bien el pase de esta noche y la vida de la película, que ¿tenéis fecha de estreno o estáis todavía pensando? No, Vale, fecha no. okay. Lo que seguramente no será pronto. Será después de verano, no será pronto, puede parecer 2038. Perdón. No sé, será después de verano. Será después de verano. Ahora todo el mundo dice antes de verano, nosotros vamos después de verano. Efectivamente. Exacto, siempre contra la moda. Gracias a los dos, que vaya muy bien. Y seguimos en Quinótico, primera con K y segunda con C. Hasta ahora.